En Morena siguen celebrando la sentencia de 38 años de cárcel contra Genaro García Luna. Y se entiende que en Morena estén de fiesta. Pero da la impresión de que se les está olvidando que toda fiesta en exceso conduce a una cruda peligrosa. La brutal sentencia contra García Luna es indudablemente una victoria política y de narrativa para López Obrador, para Sheinbaum, para los suyos. Pero en medio del furor, quizá estén perdiendo de vista que para Estados Unidos esto podría ser solo el comienzo. Que con la sentencia Estados Unidos podría estar abriendo las puertas a algo así como un maxi proceso sobre México contra México. En Estados Unidos, los 100,000 jóvenes muertos cada año por el fentanilo que trafican narcos desde México, es un tema políticamente explosivo y electoralmente rentable. Así que no lo van a dejar pasar. Ayer la titular de la DEA advirtió que la sentencia contra García Luna fue un claro mensaje a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan su poder para ayudar a los cárteles. Eso dijo. O sea, no dijo que era un mensaje para Calderón. No. Dijo para todos los líderes corruptos del mundo que utilizan su poder. En el caso de México, Estados Unidos ya dio señales que no se va a limitar al sexenio de Calderón. Desde hace 4 años se fueron contra el gobierno de Peña Nieto, deteniendo al que era su secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, acusándolo también de vínculos con el narco. ¿Qué asegura que Estados Unidos no se va a seguir ahora con el sexenio de López Obrador? Porque además, ya salió el tema del financiamiento del narco a la campaña de López Obrador. Salió durante el juicio al Chapo Guzmán. Ahí en la corte lo dijeron. Súmele que la estrategia de abrazos no balazos, pues lleva en el nombre la confesión. Más el culiacanazo, que hoy cumple 5 años, la liberación del hijo del Chapo por órdenes de López Obrador. La intervención de López Obrador con Donald Trump para lograr la liberación del general Cienfuegos, al que las agencias de Estados Unidos acusaban de estar vinculado con el narco. Agregue el reportaje de Tim Golden en ProPublica con declaraciones de 5 testigos que afirman que el cártel de Sinaloa le dio $2 millones a la campaña de López Obrador, y lo que estamos viendo en pantalla, la entrevista de Latinos al líder del cártel de los Ardillos, que reveló que él en 2006 llevó el dinero de los Zetas a la campaña de López Obrador. El New York Times hablando de aportaciones de los Zetas y el cártel de Sinaloa, incluso de que habría videos de los hijos del presidente recibiendo dinero. Y por supuesto, la carta del Mayo Zambada en la que delinea la relación del cártel de Sinaloa con el gobernador de la entidad, el morenista Rubén Rocha Moya. Es una lud de señalamientos. ¿Y cómo se defienden en Morena ante todos estos señalamientos? Diciendo que son puros dichos. Pues con puros dichos que apuntaban en la misma dirección y contaban la misma historia, a García Luna lo sentenciaron a 38 años de cárcel ayer. Hoy en Morena están celebrando. A ver qué sigue para Morena y para México. Y como decíamos ayer, a ver quiénes son los nuevos candidatos a la Corte de Brooklyn. Pues inevitablemente, ¿no? La sentencia de Genaro García Luna, Carlos, y todas las ramificaciones que está teniendo esto, creo que hay varias cosas en las que vale la pena enfocarnos, pero que al final también se encadenan todas, ¿no? El enfoque que se ha dado el día de hoy, o sea, ya en el segundo día después de conocer la sentencia, de tener todo el contexto, el enfoque que se ha puesto sobre el expresidente Felipe Calderón, pues es natural, ¿no? Es natural porque todavía Calderón debe muchas explicaciones sobre cómo fue que mantuvo a García Luna en su puesto, a pesar de que incluso desde su mismo sexenio se daban ya algunos señalamientos, algunas sospechas de vínculos con el crimen organizado. Calderón dice, es que nunca me trajeron información verificada, ¿no? Pero hay otros indicios que dicen que la información era por lo menos lo suficientemente sólida y que venía incluso de Estados Unidos como para haberle dado pausa. Entonces, esa parte es la que pues, todavía queda por explicar, pero más allá de detenernos en lo que Calderón sabía o lo que Calderón hizo o dejó de hacer, creo que, hay que
enfocarnos un poco más amplio, ¿no? En cómo fue justamente la debilidad del sistema de justicia mexicano lo que impidió que García Luna fuera perseguido, enjuiciado, investigado, castigado aquí en México, ¿no? Esa debilidad que hizo que nadie tocara a Genaro García Luna. Y cuando digo nadie, me refiero también al mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hubo un contraste muy marcado. Hablaba mucho de él en la mañanera, pero primero lo detuvo Estados Unidos y luego se abrió una investigación en México contra él, ¿no? Exactamente, pero entonces uno se explicaría por qué pasó todo un año de diciembre de 2018, cuando López Obrador llega al poder, al 9 de diciembre de 2019, cuando García Luna es detenido, pasa todo un año en el que López Obrador fustiga a García Luna desde la mañanera, pero no parecía que la Fiscalía General de la República se estuviera moviendo, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí nos hace por lo menos examinar y preguntarnos, bueno, cuáles fueron las fallas, ¿no? Y sobre todo mucho a la luz de la reforma judicial, porque ayer que hice esa observación en Twitter, diciendo, es que no hay que hacer caravana con sombrero ajeno. Si Estados Unidos investigó, detuvo, enjuició y sentenció a García Luna, pues empezaron, ¿no? Algunos comentarios diciendo, pues es que si lo hubieran agarrado en México, los jueces corruptos lo hubieran soltado luego, hubiera ganado 20 amparos, Norma Piña lo hubiera liberado. Y eso me parece revela mucho el profundo desconocimiento que hay sobre lo que realmente implica la reforma judicial, porque a final de cuentas aquí en México un juez no puede ver un caso penal hasta que un ministerio público no se lo pone enfrente. Y la realidad sigue siendo que ningún ministerio público puso enfrente de un juez una investigación contra Genaro García Luna, ¿no? Entonces realmente lo que desnuda pues es que la reforma judicial estaba mal enfocada y que el problema son las fiscalías. No necesariamente los jueces, sino más bien las fiscalías, los que no hacen que las ruedas de la justicia empiecen a girar, ¿no? Los que no investigan y los que no llevan los casos. Y esto también me parece que lo podemos atar o encadenar a un comentario que tú hacías hoy en la mañana y que hacían otros también, ¿no? Un poco como la frase, el que a hierro mata, a hierro muere, porque festejar a esta sentencia y lo que hicieron las autoridades de Estados Unidos, pues sí, implica después que cuando Estados Unidos haga lo mismo sobre un personaje de la 4T, claro, pues la reacción tendría que ser equivalente, ¿no? No vimos, por ejemplo, en el mismo doble rasero, cuando los mismos fiscales que detuvieron al general Salvador Cienfuegos, pues ese caso recibió una doble vara, ¿no? Un tratamiento distinto de parte del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, si seguimos viendo que Estados Unidos es el que arma nuestros procesos judiciales, ¿no? En lugar de México, pues simplemente estaremos continuando esa misma debilidad del sistema de justicia, porque mañana es la audiencia del Mayo Zambada en Nueva York, una persona a quien, hay que decirlo, Carlos, en México tampoco nunca nadie tocó. Sí, absolutamente. No, bueno, no solamente nadie tocó, sino llevan desde julio reclamando que lo capturaron, ¿no? O sea, vean lo que hicieron, ¿no? O sea, no solamente no lo detuvieron, sino están bien enojados con Estados Unidos porque lo detuvo, ¿no? Exactamente, pero entonces, ¿cómo explicas ese doble rasero, no? O sea, ¿por qué elogias a los fiscales federales que armaron un caso contra García Luna, pero entonces te lanzas a fustigar a los fiscales federales también de Estados Unidos que armaron un caso contra el Mayo Zambada, ¿no? Y esas dobles varas son las que eventualmente exhiben el problema de fondo, ¿no? Que es la debilidad del sistema de justicia en México y que entonces se quiere buscar cualquier argumento para tratar de esconder esa realidad. Uh-huh. ¿Políticamente queda inhabilitado Felipe Calderón? ¿Cómo sientes que ha sido la reacción de Calderón con esto? Yo creo que sí, sin duda, porque políticamente cualquier intento que quiera hacer Felipe Calderón por regresar a la palestra pública, pues va a estar precedido de cuestionamientos, ¿no? Ahora sí que la frase clásica, ¿qué sabías y cuánto sabías? ¿Y cuándo lo supiste? Uh-huh. No, yo creo que Felipe Calderón no va a poder sacudirse este estigma que aparte pues va a quedar escrito en su biografía, ¿no? Porque a final de cuentas, Genaro García Luna es el exfuncionario de más alto rango que ha sido enjuiciado por narcotráfico en México o en Estados Unidos. Como siempre, muchísimas gracias, Javier, qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, un abrazo.